Continuamos conversando con el ingeniero Cuello y quisiéramos entonces entrar en aquello de que el cuento de que cada quien se muere de lo que le da la gana, ¿verdad? Y en este caso, todo el mundo analiza esta reforma dependiendo de cómo le da la gana verlo. Algunos lo cogen desde el punto de vista político. Le doblaron el pulso al presidente. El presidente escuchó las voces que se... Todo el mundo dice cosas. Ahora, hay un problema y es un presupuesto a ejecutar. Una reforma que se suponía que había que hacer para poder hacer el presupuesto posible. Se ha pospuesto mucho la reforma porque no convenía políticamente. Y esto vale para todos los gobiernos pasados. Este gobierno se propone hacer las reformas necesarias, pero en algo podría haber fallado. Posiblemente no, pero tiene que hacerse un equilibrio presupuestario con una condición que José no lo recuerda. Presupuesto no es presupuesto, es presupuesto, en que se está seguro de los gastos que se van a tener, pero no se está seguro de los ingresos. Entonces yo voy a dejar cuál es el secreto del equilibrio presupuestario, porque he dicho, y creo que posiblemente esté equivocado, que los problemas principales no fueron tratados. Por ejemplo, la energía, los gastos de financiamiento de lo que cuesta unas elecciones. Y a veces también pienso que la reforma no era necesaria si se aplicaba la ley en la forma que estaba prevista. No sé si nos dieron un palo acechado, pero yo prefiero que José hable del secreto del equilibrio presupuestario. Bueno, lo que vivimos en este país sabemos que por donde tiene, aparte de lo que ya hemos mencionado, que es desequilibrio presupuestario inútil absolutamente, pero el régimen eléctrico, el sistema eléctrico y los resultados de la reforma hecha a principios de este siglo, en el gobierno de Hipólito, hay que decirlo. No, espérate. Y aquella reforma, cuando hicieron cola en las bombas de gasolina, que Balaguer le ganó fraudulentamente al PLD, pero hizo una reforma bastante cuando decían que el país sí tenía capacidad de endeudamiento. ¿Quién hizo esa reforma? Moderno. Ah, fue Moderno. Claro. Que la presionó o la planteó. Que la planteó, la exigió y la impuso. ¿Y en qué consistió básicamente? Bueno, en un equilibrio presupuestario. En un equilibrio presupuestario. Y se hizo. Bueno, ahí están las consecuencias. Un momento de mayor desarrollo del país. Y después con Hipólito se cambió. Hipólito lo que hace desorden. Sí, sabemos, pero se hizo un desorden. Volvió a hacerse otra reforma presupuestaria, reforma fiscal. Pero se hizo la reforma eléctrica. ¿No te acuerdas cuando los españoles se ganaron la distribución? Hay muchísimos pactos de que reforma eléctrica, fiscal, reforma... Usted dice el Acuerdo de Madrid, eso que... Claro, ahí fue que le entregaron... De un momento a otro, y sin mucha gente y sin nadie estar esperando, recuperamos. Se mostró como una victoria que podía tener incidencia política para una reelección que Hipólito estaba buscando. Eso. ¿Por qué tú crees que PRM se llama PRM con Moderno atrás? Porque la jefa de eso es Milagro, y para ella ese fue un momento importante y lo valora. Por eso se llama PRM. Por eso que tiene la M atrás. ¿A qué viene eso? Por Milagro. Agachado en el sistema eléctrico con tantas pérdidas va irrecuperables.
las pérdidas del sistema eléctrico no son recuperables. No son recuperables, tan sencillo como eso. Y lo malo es que se puede, probablemente para hacer un ajuste pleno hay que vender Punta Catalina. Porque en Punta Catalina se instaló el desorden. Y lo que nace torcido, nada ni nadie lo endereza. Entonces eso hay que salir de eso. ¿Cuánta crisis ha tenido Punta Catalina? Comenzando porque el contrato no se ha cerrado con Odebrecht y ya Odebrecht ha perdonado de sus culpas. Resulta... Pero a Odebrecht se le dio por el financiamiento solamente, pero Odebrecht no tiene ninguna experiencia en energía. Está bien, pero, pero el contrato era de ellos. Sí. Ajá. El único país del mundo que no ha puesto clara su relación con Odebrecht es este, y aquí estaba la sede de la distribución para todas partes del mundo. Odebrecht se disolvió ya. Le dio un menudo a la Procuraduría para hacer una cárcel que se repartió de otra manera. Acaba de coger 20 años de prisión, bueno, no se disolvió. Bueno, no. Bueno, Toledo cogió una prisión por el delito cometido en Perú. Sí. Aquí hay un proceso judicial que naturalmente se está deshaciendo. Todo el mundo llega a un acuerdo y ahí se nos termina. Y la reivindicación de Lula no borra Odebrecht. El que hayan reivindicado a Lula. Lo que pasa es que las culpabilidades están fragmentadas. Esa es una historia larga. No sé quién escribirá la historia de Odebrecht, porque hay que buscar documentación en 20 países. Dice el ingeniero Cuello, pero aquí era que el secreto del equilibrio presupuestario está agachado en el sistema eléctrico, con tantas pérdidas ya irrecuperables. Desde funcionarios de tercer nivel cobran más en un mes que el presidente de la República y se solazan administrando pérdidas crecientes. Es así. Que las sedes dejan pérdidas. Bueno, dejan pérdidas. Pero señor, unas pérdidas que se están acumulando hace 20 años, desde que se creó la sede. ¿El crónico? Las sedes se crearon en el gobierno de Hipólito, y estamos en otro gobierno del mismo Hipólito. Porque si algo se parece al gobierno de Hipólito es esto, con menos desparpajo, claro. Pero nadie lo puede igualar en el desparpajo. Bien. Bueno. ¿Y por qué es alentador que Energía y Minas se hayan interesado por Manzanillo? Bueno, porque Manzanillo se inició y se olvidó. Nadie le dio seguimiento a eso. Y Manzanillo, si tú no desarrollas esa zona en términos industriales, en términos de turismo, en todos los aspectos, las virtudes que tiene la posición geográfica, esa energía que se va a producir en Manzanillo con 2 plantas poderosas, no una, 2, hay que llevarla a Santiago. Y tú estimas que Manzanillo y Odebrecht bien manejada nos darían un respiro algunos años de energía aquí. No, espérate, las dos plantas de allá, de Manzanillo, están concebidas para entrar en determinado momento cuando ya se haya llegado al tope de la producción. Y esos apagoncitos que dan pellizco todos los días, cada rato, son hijos ya de un déficit eléctrico. ¿O tú crees que es un transformador que le da la gana de irse? Bueno, de vez en cuando. Mire. Y esas tres plantas, porque el problema es que de lo principal aquí no se habla. Esas 3 plantas eliminarían algunos generadores. No, esas 3 plantas son de potencia nueva. Ok, pero no eliminarían. Toda la potencia que se instala. Esto en adición. Toda la potencia que se instala. Claro, se privilegia en la compra de energía a la más barata. Por eso es inexplicable que le estén poniendo ahora trabas a la eólica, que se está instalando casa a casa y dolor a dolor. Y ahora le ponen... Pero señor, si usted no va a tener nunca una energía más barata que esa, eso es un mérito. O sea, ahora le van a... Pero le están poniendo trabas a las renovables aquí.
o le están poniendo un cargo por transitar en las redes. Eso es una carga, pero resulta que es la más barata y nadie la va a superar por ahora. El mundo no tiene límite en el conocimiento. Lo que yo no entiendo es algo que tú dices cuando dices, en definitiva, modificar el reglamento cuando está dando resultados dificulta la obtención de los fines propuestos, porque si se da preferencia a la energía de menor costo para llevarla al mercado y las renovables tienen esa condición, porque es inocuo cobrar peaje. Exacto. No entiendo. Eso, ¿por qué le pueden cobrar peaje a la energía más barata? Es como cobrarle potencia al que tú no le puedes vender potencia, porque tú no tienes potencia. Porque tú estás dando apagones. Tú no puedes cobrar lo que tú no das. Lo que tú no tienes. Ni que se pasó de 700 2 días. Ni puede encarecer lo que tiene un buen precio. Es que no sé con qué cabeza es que se está manejando esas cosas. Pero nos queda el sol y el viento como la capacidad de trabajo para emprender el desarrollo armónico. Eso lo dices tú. Sí, eso es así. Eso es así. Si tenemos el sol y el viento disponibles, donde está invirtiendo todo el que puede y le da la gana, déjelo quieto. Que usted no puede satisfacer la demanda, usted no sabe ni cobrar ni facturar. Y arregle su mundo. Una parte considerable de la reforma económica se logra con esos ajustes que no se mencionan en la reforma. Comenzando por el respeto al objetivo del desarrollo de la potencialidad de la posición geográfica. Cosa que el gobierno dice compartir desde el principio, cuando comenzó a trabajar en Manzanillo y en Pedernales. Con esos gestos lo dijo, pero los gestos posteriores no los explican. Pero estamos ya con apagones, no le quepa la menor duda. Y los apagones no se pueden manejar a base de facturarle el exceso que involucra su deficiencia en el servicio. Es usted que es deficiente, usted no puede cobrarle a la gente una potencia que no puede darle. Si usted tuviera potencia parada ahí, que hay que pagarla, usted podría cobrar. Pero usted lo que está dando es apagones. Sí. Apagones a veces por consumo excesivo, hijo de una coyuntura no esperada, el cambio climático. Sí. Porque esos consumos grandes, sobre 700 vatios en un mes, eso era aire acondicionado. Son condiciones, de aire acondicionado, del calor. Del calor. De un calor que no tiene precedentes en la vida de hoy, de nadie que esté sobre la tierra vivo. Sí. Tal vez antes había un calor de estas magnitudes. Claro. Entonces, no retorce con eso. Gobernar es administrar los recursos disponibles. Y gobernar bien es mantener el equilibrio de recursos y necesidades satisfechas. Después de hablar sobre estas cosas, el pasado viernes, sentados a la mesa con nuestro hijo Ernesto Antonio, nos hizo una observación que entendimos atinada. Todas esas obligaciones... Pero déjame leer lo mío, muchachos. Está bien. Yo no te quiero aquí de locutor. Está bien. Vamos a ver. Díganos, ingeniero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la semana pasada yo traté estos temas que hasta ahora he tratado y reitero. Sin embargo, sentado a la mesa con Ernesto Antonio, como le dice su mamá, nos hizo una observación que acogemos.
todas esas obligaciones hay que redimirlas, pero están lejos de saldarse sin nuevos endeudamientos, impuestos o ajustes, pasando de inmediato a insistir en algo sobre lo que habíamos conversado en otras ocasiones. Y acogemos, porque realmente con todo lo que hemos dicho no se yugula el déficit acumulado en la economía estatal y paraestatal. Hablamos sobre la necesidad de compartir activos del Estado con inversionistas privados, es un tema muy delicado. Naturalmente, la idea de él parte de licitándolos a través de un mercado de valores que ya existe y que está ávido de ofertas. Resulta que el mercado de valores se creó hace varios años y solo 2 empresas, Leche Rica y la empresa de los Félix Iglesias, César Iglesias, han colocado valores en el mercado, sí. en el mercado de valores creado. Es naturalmente que estamos hablando de cosas muy delicadas porque Corde se dilapidó completamente y sobrevivieron muy pocas empresas hasta hoy, hijas de la era de Trujillo, creadas en la era de Trujillo. Muchas se dilapidaron totalmente, otras siguieron trabajando en manos de otros, que de alguna manera se quedaron con ellas y las desarrollan. Y por eso es delicado el tema. Porque cuando tú mencionas que en primer lugar hay que poner el 50% de las acciones del Banco de Reservas en el mercado, bueno, para los que defendimos la propiedad estatal de la voracidad de los que se la querían llevar gratis, la idea no deja de ser un poco audaz. Pero si uno razona el pensamiento, eso es menos costoso que una deuda externa y permite consolidar tanto la bolsa de valores como la deuda externa, la deuda del país. Debe tenerse en cuenta esa idea. Sí. Y si se coloca el 50%, así centramos, del Banco de Reservas y de otras propiedades estatales en la bolsa de valores, midiendo sus resultados uno a otro, ahí hay un efectivo que no cuesta nada, pero no cuesta nada porque no hay que pagar intereses por eso. Se pagan dividendos si hay dividendos. Sí. Y un socio de hoy que compra valores de una entidad no es para perder dinero. O sea, ¿verdad? no es que el socio va a manejar eso, simplemente va a arriesgar su dinero junto con el Estado, que seguiría siendo dueño del 50%. Creo que es una idea que debe debatirse, porque la economía dominicana tiene un grado de madurez que no tenía cuando un día de la noche a la mañana hubo que disolver Corde, crear Corde y disolver Corde. Es decir, mediante esta transacción, obtener recursos sin comprometer el patrimonio. Eso es lo que... Claro. Eso es, Claro. esa es la esencia. Sí, pero es preferible hacer una sociedad con inversionistas aquí que firmarle un pagaré a un usurero internacional Que hasta lo revende. que hasta los revende. Ujú. Exactamente. De manera que la deuda va a parar, tú no sabes a dónde. Sí. Y después hay que pagarla de rodillas. Ujú. Vamos a compartir riesgo, compartimos riesgo Sí. y pagamos la deuda. Ujú. Eso es importante. La necesidad de compartir activos del Estado con inversionistas privados, licitándolos a través de un mercado de valores ávido de ofertas, mencionando en primer lugar el 50% del Banco de Reserva y a su empresa de seguros, que por un recoveco
el Banco Reserva adquirió la empresa, la Seguro San Rafael, Sí. que había sido confiscado a los herederos de Trujillo. Y pues, confiscó Seguro San Rafael porque era deficitario. Le debía al Banco Reserva y se quedó con ella. Sí. Y como tiene la sinergia de ser dueño y tutor de los seguros, pues esa funciona bien. Tú puedes vender hoy una empresa saludable. Sí, sí. O Y con el respaldo y la solvencia estatal también. Vender una participación, que no tiene que ser con el 50 total, sino el 50 a mediano plazo. Porque el que vende también debe licitar. Si te están comprando barato, no vendas. Pero si tú tienes un precio que vale la pena sustituir la deuda externa por una deuda interna de participación, de colaboración, pues en una empresa ya más organizada, el Banco de Reserva nunca ha tenido pérdida, pero su virtud no obedece a que la hizo Trujillo, porque Trujillo no hizo el Banco de Reserva. Trujillo compró el Citibank norteamericano para el Estado, nunca fue de Trujillo, el Banco de Reserva, era del Estado, de la estatizó, y naturalmente había un historial de administración que se consolidó. Bien. De manera que con eso se obtienen recursos útiles y necesarios, primero para consolidar el mercado de valores, que le da un crecimiento, una madurez a la inversión en la República Dominicana, y que nos permite tener una economía con más participación en los riesgos. Y porque aquí tenemos un mercado de valores como de mango bajito, aquí con la parte que tiene que ver con de que ¿qué es lo que más se vende? Bonos de Hacienda, bonos del Banco Central. ¿Y quiénes son que lo compran? La AFP. Bueno, pero es que el mercado de valores hay que inducirlo si tú estás gobernando. Sí. Tú tienes que inducirlo hasta que tenga vida propia. Pero Sí. hoy no tiene vida propia, tiene vida especulativa todavía. Sí. O sea, hay mucha especulación en ese mercado de valores de actividades que no tienen la función del mercado de valores. Claro, así es. Bueno, esa idea quedan sobre la mesa, tienen conexión, tienen coherencia, tal vez hay algún disparate asentado por ahí. Pero hay que poner, sí. Pero son bueno, dignas de ponderación porque ese es el debate que se planteó. Ese fue el debate que se planteó y que debe continuar. sí. Porque aquel debate lanzado por el gobierno, al margen de la opinión de otros, cuyo criterio debe tenerse en cuenta, carecía de coherencia. O sea, eran propuestas individuales que no tenían una relación con otra. Sí. Y en eso debo incluir también, que no se mencionó en esa conversación con nuestro hijo, hay que mencionar Punta Catalina. Punta Catalina fue un atropello en la instalación. Y yo recuerdo cuando ya al final de esa instalación alguien se dio cuenta que era a carbón que venía la planta y pensó en el problema climático. Bueno, hubo un debate abierto sobre el tema. Lamentablemente ya era tarde para parar eso, no solamente porque estaba contratada, sino porque estaba casi construida. Sí. Y cambiar la fuente energética a una planta de esa significa hacer otra planta. Prácticamente. Y hoy es la energía más barata que compra el sistema. Hoy. Pero las otras que se están instalando probablemente sean las más baratas y sobre todo la que no pierde frente a todos los combustibles vigentes es el viento y el agua. Eso es así. Bueno, por eso hay que privilegiar no solamente la instalación, sino la compra de esa energía, porque es más barata y
y baja el déficit de una administración pública tan negligente que ni con eso se cura. Sí. Así es. Bueno, ingeniero, ya tenemos las elecciones norteamericanas a la vuelta de la esquina y por lo visto, según lo que se dice, nunca tan polarizadas y tan parejas como en ocasiones anteriores. Hay algo sobre las elecciones que es importante. ¿El resultado podría beneficiar o perjudicar a República Dominicana en lo migratorio o en lo económico? En lo migratorio no, porque la necesidad de migración nuestra la compensa la complementa la necesidad de la utilización allá. Y además el comportamiento de la colonia dominicana en Estados Unidos no tiene la estridencia de otras emigraciones grandes. Es una emigración de gente trabajadora que tiene la virtud de mandar sumas muy importantes para el equilibrio de la economía dominicana cada año. Y el sistema electoral de aquí... Pero yo conocí aquí a un señor apellido Ulloa. ¿Perdón? En un programa que coincidimos aquí. Ajá. Estaba un señor apellido Ulloa, estaba con un sueño de emigrado de esos que son admirables, instalando una estación de televisión en Mao, siendo un emigrado de los Estados Unidos trabajando en el campo. Yo en ese momento trabajaba en Nueva York, después se fue al campo. Aquí lo conocí y esta semana me visitó, vino y siempre pasa por casa. Él logró el permiso de Indotel y tiene su emisora ahí trabajando. Tiene una serie de ideas para el desarrollo Pero me preocupa mucho que él se confesó republicano, conversando sobre el tema de allá. Se confesó republicano y dice que él nunca ha votado republicano, pero que esta vez va a votar. Digo, pero ¿qué ganas tú con votar por ese señor anormal? Y me dice que él va a votar por él porque él va a evitar la Tercera Guerra Mundial. Que él no simpatiza con él ni nada, pero el único, dice él, digo, bueno, déjame tener este criterio en mente de una gente que tiene vivencias. Es un hombre tan vinculado al trabajo, a la producción, que al mismo tiempo que está instalando una emisora aquí, que está haciendo inversiones, hermano, trabajaba en el campo, en los Estados Unidos, cobrando $25 a la hora. Cosa que se le desplomó, y ahora está en otro negocio. Él tenía tres bodegas en Nueva York y se fue a ganar $25 a la hora en un campo ¿de dónde? De uno de esos estados que ahora pueden ser decisivos. Bueno, esa es la situación pero realmente el mundo está en una convulsión muy grande. Y ese sistema, José, de que aquí el que gana es el que saca más votos, en las dos vueltas. Ahora, ese sistema que en Estados Unidos ocurrió cuando Hillary, que sacó casi 3 millones de votos más que Trump y ganó Trump, ¿cómo es que esto funciona? Lo que pasa es que nosotros tenemos un Estado unificado, sí, donde la ley es la misma ley en todas partes. Pero aquello es una confederación de estados. Estados Unidos. Exactamente. Donde la autonomía de los estados es real. Es real, y en este tema se expresa muy claramente. El reglamento electoral de cada estado es diferente. Hay algunos que son de tal tipo y otros, hay más de uno que se juntan en el criterio. Pero en general son 50 estados ya. Entonces las encuestas hay que hacerlas por estado, no nacional. Por estado. Es cierto de que están pegados ahora los dos, o sea, es relativo. Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que el otro. Más que su contrincante, de cuyo nombre no quiero acordarme.
no recuerdo quién es, además no hace falta, pero ya tenía un nombre que inolvidable porque era esposa de uno que había sido presidente y se iba a dar la primera situación de una persona con capacidad para ser presidente, esposa de otro. Espérate, porque hay algo que tú acabas de decir, de cuyo nombre no me quiero acordar. Independientemente de que es un tipo pesado, etcétera, etcétera. La gestión de sus 4 años, ¿fue buena, mala o peor que a toditas? Peor que todas. La de Donald Trump. Yo no puedo jugar, no tengo. Pero sí, pero veo indicadores peligrosos de lo que va a pasar ahora. Entonces no es como dice el muchacho que va a evitar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, la Tercera Guerra Mundial está en ejercicio de sus funciones. Está en curso. En pleno ejercicio de sus funciones. Explotando por todas partes. Las Naciones Unidas dejó de ser. Y una cosita al margen, José. Independientemente de quien dirige Estados Unidos, el sistema tiene elementos que a un presidente le es difícil cambiar. Por ejemplo, Donald Trump fue que abrió la embajada en Jerusalén de Israel. Es decir, aparentemente tenían posiciones diferentes, pero frente a Israel tienen la misma posición los dos candidatos. Hay cosas que es el sistema lo que lo traza en Estados Unidos. Bueno, el problema es que Estados Unidos tiene una posición dominante en la economía mundial que de más en más va compartiendo con otras potencias emergentes. China, por ejemplo, es de los dos partidos. El problema es oponerse a China. Los chinos tienen su criterio de negocio fuerte. Ayer le dieron un boche. ¿A quién fue? A los cubanos. A los cubanos dieron un boche de que no pagan. ¿Y por qué tú hablas que Omaha es la ciudad más grande de un estado republicano y constituye la mayor parte de su segundo distrito? ¿Por qué tú te refieres a Omaha? Bueno, porque este tiene esa característica. ¿Qué cosa? Eso lo dice ahí. Es una ciudad pequeña en el medio oeste. Una ciudad pequeña del medio oeste, Omaha, Nebraska, será el lugar más importante del mundo el próximo mes. La votación crucial que le entrega la Casa Blanca a Donald Trump o a Kamala Harris. Ahí se va a decidir las elecciones. Es un criterio de un analista electoral norteamericano. Que ahí en Omaha se va a decidir. Anótelo ahí. Bueno, está impreso. Pero lo cierto es que el señor... Hay un indicador preocupante. ¿Tú te acuerdas de Dick Cheney? De Dick Cheney, sí. Que era vicepresidente de la República. Vendedor de armas y vaina y negociante. De los dueños de Halliburton. ¿Y? Dueños de Halliburton. Que hasta los choferes de camiones se lo alquilaba o se lo alquila al ejército americano. No es el ejército que controla, sino le lleva un paquete de choferes envueltos. Él habiendo sido vicepresidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, el 11 de septiembre, él era el vicepresidente y tomó el poder, porque al presidente hay que guardarlo. ¿Tú sabes dónde guardaron al presidente? Lo pusieron en un avión a volar por el mundo, donde nadie lo iba a encontrar. Y Dick Cheney era el jefe de los Estados Unidos. Bueno, su hija, que siempre fue demócrata, no está con él en el Partido Republicano. Está en el Partido Demócrata. De manera que Halliburton tiene dos cabezas. Ella está en el domino de aquel lado y en el domino de este lado. Ahí está uno y otro. Ellos ganan como quiera. Esa es la vida de Estados Unidos hoy. Por eso a mí me gusta hablar con los dominicanos cuando vienen, sobre todo con Yoga, porque les refrescan las cosas que uno no vive. Uno puede ir a Estados Unidos y resolver una cosa, pero la vida íntima la conoce el que vive allá. Y así como los estados tienen vida propia y tienen leyes propias y tienen cambios distintos que permiten
que una elección con 3 millones de votos de diferencia la gana el que no tiene esos 3 millones. Sí, pero también dices tú que Nebraska, a diferencia de casi todos los demás estados, no elige sus delegados para el singular colegio, basándose únicamente en el voto general del estado. Ahí vale, Eso es lo que marca la diferencia. ahí vale el voto popular, pero no el voto de delegado. El que más votos saque. El que más votos saque. Pero no el de los delegados. Pero bueno, es un problema de los yanquis, no hay que meterse con las cuestiones ajenas. Es más bello, ¿verdad? Del frente local, José. Hoy, en este momento delicado del futuro de la isla, desde la cual se reordenó el nuevo mundo, todo lo que contribuye al fortalecimiento de la posición geográfica en cuanto a factor de desarrollo por excelencia, pasa por una relación de armonía con un vecino que tiene los mismos intereses insulares para desarrollarse y de vivir en paz y armonía con nosotros. Ninguno tiene la culpa de los resultados de una historia común, pero sí la tendrán de un resultado común insatisfactorio de lo que nos podamos equivocar. Desarrolla el tema. Bueno, Haití, desde el ascenso de Duvalier, que enloqueció en el poder, ha vivido un proceso involutivo sostenido. Tuvo turismo y zona franca antes que los dominicanos, sometidos a la dictadura de Trujillo, tras cuyo ajusticiamiento y la invasión norteamericana consiguiente, desarrolló un proceso continuo de institucionalización y desarrollo económico, en el cual la mano de obra haitiana ha tenido de este lado una participación complementaria importante, mientras allá la involución ha liquidado hasta la capa vegetal. Con eso hay que vivir y eso hay que asumirlo de manera común. Hasta ahora se ha asumido de manera común y de forma creciente con la emigración de Haití para acá. En esta etapa, en otras etapas, ya lo he dicho, hasta los médicos dominicanos que se graduaban en Francia se quedaban en Cabo Haitiano. El otro día vi una foto de un cabo haitiano que yo conocí en una visita, que desconozco hoy, totalmente deteriorado. Y no fue en 2 vidas ni en 3 vidas que lo vi. Lo vi en una sola vida. Hace 20 años más o menos, hice una visita puramente de interés mío. Sí, a ver, una plantación de sisal abandonada por los franceses, donde vi plantas eléctricas convertidas en chatarra de una instalación eléctrica a combustibles fósiles. Sí. Había una firma francesa que se espantó de ahí. O sea, la involución haitiana no ha parado, sigue produciéndose. Y esa guerra primitiva que están haciendo, guerra de pandillas, que están haciendo, a nivel que eso es la autoridad más identificada, generada por el pueblo haitiano, la que toma las calles, es sumamente preocupante para nosotros, pero no podemos olvidar que respiramos el mismo aire, que vivimos en la misma isla. Eso no se puede tratar con desprecio de carácter racial, incomprensible, inhumanos, que no se tienen en cuenta cuando ellos vienen a trabajar aquí. Se necesita la armonía en la isla si no queremos que esto se convierta en el Sinaí, que llevan 2000 años peleando y no hay forma de que se resuelva el problema. Y allá son blancos los dos. Allá son blancos todos. ¿Cómo se diferencia un sirio de un libanés? Dime tú, que ejerce más eso que yo. Dime, ¿cómo tú diferencias un sirio? ¿Cómo tú diferencias un sirio de un libanés?
No, yo no. ¿Cómo tú lo diferencias? No, ni por la comida lo diferencio yo. Imagínate. Sí. No, pero como también, pero sí, y el caso parecido, usted ve la semejanza étnica y sociodemográfica, que el mundo ve a Haití como un grupo de personas de color en un pedazo de una isla, pero realmente no profundizan en las diferencias internas e ideológicas que ancestralmente los ha enfrentado unos con otros. Bueno, el problema haitiano y el problema en Medio Oriente va a durar un poco para resolverse, Sí. ¿verdad? Y el problema ruso y el Y el problema problema ruso y chino. ruso y ucraniano se va a resolver. No. Chino entre Taiwán y China se va a resolver algún día, pero el problema de que Israel ha presentado sus documentos con propiedad privada que tiene sobre Medio Oriente, que le dejó Dios, eso no lo podemos resolver. Igual que el tema de Basilea, eso no hay nadie que lo pueda modificar. Eso lo entregó España a Francia y debe de quedarse así. Francia ni lo pidió. ¿Eh? Francia ni lo pidió. Bueno. Se lo mandaron. Ahí apareció Putin para echarle una vaina a Francia antes de ayer. Decía que él está con Haití, pero que él le exige a Francia que compense a Haití por haberle cobrado su independencia. Putin está defendiendo. ¿Y dónde se enteró Putin? ¿Eh? ¿Dónde se enteró Putin de ese conflicto? ¿Qué sé yo? Lo averiguó. ¿Eh? Y porque que la OTAN lo tiene loco con Francia. Dice, me la voy a desquitar. Bueno, Bien. pero ahí tenemos a los coreanos metidos en la guerra de Ucrania. Ay, Dios. ¿Eh? Y mandaron unos Una gente que coreanos. no se habla con los otros coreanos. Mire, a propósito de lo de la política norteamericana, ¿no hemos pasado por la etapa en que se resolvían las cosas a tiro, después con amenaza y ahora con negocio? Siempre el negocio ha sido... Porque ese el negocio siempre ha sido parte fundamental de la historia humana. Ujú. No Sí. te pierdas. Porque esa es la gran apuesta de Trump, es decir, como acaba la cosa, pero lo que hay es negociar. Es que hay muchas cosas que después uno necesita hablar. Mira, hoy hablaron de Dick Cheney y se me ocurrió, digo, caramba, tenemos que hacer un programa con José Israel sobre cuando se cayó la cortina de hierro. Todas esas empresas grandes, en manos de quienes quedaron, por ejemplo, los Antonov, eso era de la URSS. ¿Cómo fue que se quitan el uniforme militar y se pusieron un traje así? Por lo mismo de Dick Cheney. Sí. Él le vendía sus cosas. Sí. Y los cubanos van a hacer, tú verás que después aparece el general fulano, dueño de una cosa. No, yo estaba viendo un reportaje de cómo hay una empresa militar. Yo no sabía que una empresa militar. A mí la única empresa que en Cuba, una empresa militar, Sí. una empresa de propiedad del ejército administra un hotel. Y yo digo, ¿cómo es eso? Y yo digo, aquí, ¿qué precedente teníamos aquí? La armería, o qué sé yo, que terminó esta... o los astilleros. Espera que eso se resuelva, porque tú que va a quedar igualito, pero vestido de civiles todito. Sí. Sí. Bien. Mira, Entonces, terminamos. No. perdón, no, Sí. dime. Estamos grabando. Estamos en el aire. Ah, bueno, que Michelle me llamó ayer, me pidió. Michelle me llamó ayer, Para. me dijo que Revista 110 va a salir impresa. Sí, exacto. Ajá. Me pidió una colaboración. Sí. Y aquí yo marqué lo que qué de este bien. texto él puede utilizar libremente. Nosotros vamos a tener impresa Ajá. trimestral Dime una cosa. ¿Y y cómo es que tú te metes en esos líos otra vez? esa es una colaboración. ¿Eh? Esa no es la otra, José. No, esa es de aquí Ah, ya. hasta aquí. Ah, está bien, perfecto. No, ay, pero usted acaba de decir una cosa que me pone a pensar mucho. Dije, ¿cómo usted se mete en esos líos otra vez? Es decir, imprimir es un lío hoy en día. Oh, pero
Hoy que la tecnología lo facilita todo. Bien. Imprimir ha sido un lío toda la vida. Sí. Muchas gracias. Tú no tienes, a ti no hay quien te recoja, Juli. Tú no te sientes viejo ya.